omitir mi introducción, que refería un poco al estado de la cuestión, y me remito al planteo que lo narró muy bien el doctor Pablo en cuanto al estado de la cuestión ambiental. Y solo agrego en este sentido que en términos generales las iglesias evangélicas se han mantenido al margen en una actitud pasiva y sin mención alguna sobre temas teológicos y ecológicos, incumpliendo así, según nuestro criterio, su misión profética de denuncia contra la injusticia de un sistema de explotación que lastima la vida del planeta. Se hace evidente que dentro de las iglesias las prácticas a favor del cuidado ambiental están realmente postergadas. Paralelamente, no se ha practicado una espiritualidad que integre la experiencia de Dios con la creación. Más bien se ha predicado un evangelio reducido al ámbito de la vida privada, derivando en una espiritualidad individual y escapista del mundo. Ante esta realidad, quería ofrecer unas reflexiones teológicas a la luz de la teología del Espíritu Santo, es decir, de la neumatología, que aporte a una búsqueda de una espiritualidad que valore la vida humana integral, por un lado, y que conciba al mundo como la casa común y el ámbito desde el cual se inicia el reino de Dios y se la practica, por otro. Con esto procuramos una espiritualidad que contribuya a fortalecer una mística encarnada e integradora como antídoto contra la espiritualidad evasiva. Entonces voy a presentar tres ideas o tres planteos. El problema teológico. Hubo una pregunta en el panel anterior sobre cuál es el problema o por qué la Iglesia no se ha involucrado, ¿no?, respecto de la cuestión ambiental. Y yo creo que tiene que ver con un tema teológico, así que voy a presentar así a grandes rasgos el problema teológico. En segundo lugar, una propuesta de solución a la luz de la neumatología. Y en tercer lugar, la implicancia de esta perspectiva para una espiritualidad que la integre. Muy bien, en cuanto al origen del problema teológico que ha provocado la discontinuidad entre la Iglesia y la naturaleza, tanto la teología católica como la protestante han entendido al espíritu como espíritu redentor, si querés, cuyo ámbito de acción reside en la Iglesia y en las almas de los seres humanos. Este aspecto ha dejado afuera la dimensión de la corporalidad y de la naturaleza, provocando que los seres humanos se desvinculen del mundo material y pongan sus esperanzas en el más allá. Según el teólogo alemán Moltmann, esta concepción ha llevado a que se hable del espíritu en términos con la fe, con la iglesia, con la oración, y solo raramente se menciona el espíritu de la creación y la relación del espíritu con el cuerpo y con la naturaleza. Esta discontinuidad supone una limitación de la comunicación del Espíritu Santo y una incapacidad de la Iglesia para comunicar su propia experiencia del espíritu al mundo. Podemos reconocer, ahí en el punto 3, tres razones, a grandes rasgos, ¿no?, por las que han predominado estas preferencias. La primera reside en la platonización del cristianismo, que ha impregnado la espiritualidad de la Iglesia, enfatizando las experiencias interiores del alma en detrimento de la experiencia sensible de la comunidad y de la naturaleza. En tal sentido, se lo puede calificar como una tendencia individualista del espíritu. La segunda razón está en la acentuación del tema llamado filioque, del siglo VII, que ha llevado a comprender al espíritu como el espíritu de Cristo y por defecto como el espíritu redentor y no como el espíritu del Padre, el espíritu creador. La tercera razón la podemos encontrar en la influencia de la teología del período dialéctico de Karl Barth, quien producía una contraposición y ponía de manifiesto la infinita diferencia cualitativa entre Dios y el ser humano, entre fe y cultura, Dios y mundo. De esta forma, Dios ya no es la fuerza que mueve al mundo, sino el totalmente otro, separado del mundo. Las consecuencias teológicas de estos presupuestos
la podemos poner solamente mencionando 2 ejemplos, en cómo se experimenta la conversión o la manifestación de la experiencia cristiana fundante, por ejemplo, en la conversión, que implican rupturas con el mundo, del continuo cultural, según Joel Robbins, 2010. En el mismo sentido, las experiencias extáticas del don del bautismo del Espíritu Santo en comunidades carismáticas se viven como ruptura con el tiempo histórico. Así, en la nueva vida espiritual se corta la linealidad temporal y se suspende al cuerpo, la espiritualidad del cuerpo. Pues el bautismo en el Espíritu Santo es un éxtasis del cuerpo y por lo tanto una migración de la historia. Bernardo Campos. Esto lleva a una espiritualidad de ruptura con el cuerpo y profundiza una espiritualidad de relación asimétrica entre la iglesia y la naturaleza. Por esto debemos repensar una teología integral que incorpore a la naturaleza, que integre lo que ha permanecido como disociado. Creemos que una comprensión trinitaria de la creación y de la realidad del Espíritu Santo como fuente vital puede ayudarnos en esta empresa. Vamos con la propuesta. La neumatología, entonces, como elemento integrador, el tema de la neumatología del Espíritu Santo como elemento integrador de la discontinuidad entre iglesia y naturaleza, es decir, el espíritu de redención con el espíritu de la creación. La placa siguiente. Según la concepción cristiana, la creación es un proceso trinitario. Dios Padre crea mediante el Hijo en la fuerza del Espíritu Santo. Basilio de Cesarea, en su neumatología, miraba al Padre como el fundamento previo de la creación, al Hijo como el realizador y al Espíritu como el consumador de la creación. En el mismo sentido, Moltmann, en su Dios en la creación, escribe: la creación ha sido realizada por Dios, conformada por medio de Dios y existe en Dios. La tradición de la Iglesia Occidental ha acentuado la creación por parte de Dios para distinguirlo de éste y señalar su trascendencia. Posteriormente, el proceso de secularización moderna ha desacralizado a la naturaleza, quitándole así su misterio divino. Por esto importa hoy redescubrir la inmanencia y la vinculación del Creador con la creación para aceptar el cuidado de la creación ante el Creador. Para ello, es necesario formular una comprensión trinitaria de la creación, es decir, una concepción cristológica de la creación por la palabra, logos de Dios, y la concepción neumática de la creación desde el espíritu, el ruaj de Yahvé. Según Proverbios 8, 22, 31, Dios ha creado el mundo mediante la sabiduría. De acuerdo con la carta de los Colosenses, la teología cristiana ha visto en Cristo tanto la sabiduría como la palabra de Dios por la que ha sido creado el mundo. Por lo tanto, Cristo es el misterio divino del mundo. Y quien glorifica y ama a Cristo, también glorifica su creación. Y ama en Él y a Él en todas las cosas, como nos refería un poco Marcelo hoy, ¿no? Ahora bien, donde está la palabra de Dios, allí también está el Espíritu de Dios. En Génesis 1, 2 dice: el abismo estaba sumido en la oscuridad y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dijo Dios. Lo mismo que en el acto humano del hablar, las palabras son distintas, pero todas se comunican en el mismo aliento. Dios crea todas las cosas mediante su palabra que nombran, distinguen y juzgan. He aquí la diversidad del mundo. Siempre en el mismo aliento vital de su espíritu que da vida. Palabra y espíritu se complementan en vista de la comunidad de la creación. La palabra especifica y diferencia. El espíritu une y armoniza lo distinto. Así, la totalidad de la creación está sostenida por el aliento del Espíritu de Dios. Cito aquí a Moltmann. El Espíritu se encarga siempre de llevar a término la actuación del Padre y del Hijo. Por consiguiente, el Dios uno y trino inspira su creación siempre
sin interrupción alguna. Todo cuanto es, existe y vive del permanente influjo de las energías y posibilidades del espíritu cósmico. Tenemos, pues, que entender toda realidad creada en clave energética y debemos considerarla como posibilidad realizada del espíritu divino. El Creador mismo está presente en su creación mediante las energías y posibilidades del espíritu. No se limita a adoptar una posición trascendente frente a ella, sino que entra en ella y es al mismo tiempo inmanente a ella. Mediante la palabra y el espíritu se da Dios creador a su creación para que participe de él. Todo existe desde él y nada subsiste sin él, afirma el Salmo 104, 29, 30. Cuando te alejas de ellos, se asustan. Les quita tu aliento, mueren y se vuelven al polvo de nuevo. Pero cuando tú envías tu espíritu, ellos recobran su salud y así haces que la faz de la tierra se renueve. También Job 34, 14, 15. Si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Con base en esto, no conviene entonces sostener la discontinuidad entre redención y creación, iglesia y mundo, porque de ello deviene una comprensión donde el espíritu de Cristo no tiene nada que ver con el Ruach de Yahvé. Este modo de entender no es propio de la fe cristiana, sino gnóstica. Contra ella, la iglesia antigua confesó la resurrección de la carne, zanjada en el símbolo apostólico. Si para la fe cristiana la redención es la resurrección de la carne y la recreación de todas las cosas, entonces el espíritu redentor de Cristo no puede ser otro espíritu que el Ruach creador de Yahvé. Además, si Cristo es confesado como redentor y como cabeza de todo el cosmos, Colosenses, se puede decir entonces que el espíritu se halla allí donde está Cristo y ha de ser comprendido como fuerza vital divina de la recreación de todas las cosas. Para nuestro autor, Moltmann, esta relación de discontinuidad entre el espíritu redentor y el espíritu creador no representa un problema específicamente de la neumatología, sino que es una cuestión que concierne a la unidad de las obras de Dios en la creación, en la redención y en la santificación de todas las cosas. Por eso no es suficiente con llamar a la creación obras de sus manos. La creación es también la presencia indirecta y mediadora de Dios. Cielo y tierra son creados para llegar a ser el templo de Dios, conforme se puede leer en Hechos 7, 48, 49, que siga Isaías. Sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construirme un templo tan bueno como ese? Pregunta el Señor. ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? ¿Acaso no fueron mis manos lo que hicieron el cielo y la tierra? De la comprensión del Espíritu de Dios como sustento vital en todas las cosas y de la preparación de todas las cosas para ser morada de Dios, se deriva la santificación de todas las cosas como presencia y propiedad de Dios. La presencia de la palabra y el Espíritu de Dios en la iglesia de Cristo es la manifestación y el comienzo de la presencia de la palabra y el Espíritu en la nueva creación de todas las cosas, pues Dios redimirá al mundo entero. Por esto es una visión parcial, como se ha hecho en la modernidad, limitar a la iglesia al mundo humano. La misión de la iglesia es la santificación no solo de los cuerpos humanos, sino de la creación entera. De lo contrario, la destrucción de la creación y la crisis ecológica es también destrucción y crisis de la vida humana, puesto que con la contaminación y destrucción de la tierra, también contaminamos y destruimos nuestros propios cuerpos. En este sentido, debemos ampliar el concepto de santificación y ponerlo en el marco del descubrimiento de la santidad de la vida y el ministerio divino de la creación. ¿Cuál sería la incidencia de una comprensión neumática de la creación como creación para Dios y santificada por Dios?
Si lo que se ha planteado como dos vías que estuvieron separadas se pueden integrar, entonces esto implica una resignificación de la santidad de la vida y una espiritualidad holista. Ahora bien, ¿qué significa ser santo? Desde la perspectiva bíblica, lo santo se corresponde con la realidad esencial de Dios. No es Dios quien habita en lo santo, sino lo santo en Dios. Lo santo no es algo divino, sino que Dios es el único santo, de manera que la santidad es una propiedad exclusiva de Dios. Dios es santo de Israel. Isaías 43:3, Isaías 6:3, Apocalipsis 4:8. Entonces, santo, según esto, es la esencia misma de Dios, puesto que Dios está siempre en unidad consigo. Y si en nuestras confesiones de fe se llama al Espíritu de Dios Espíritu Santo, con esto está dicho quién es el Espíritu, por un lado, y por otro, qué es lo que hace. Y si Dios es santo, lo que Él toma para sí lo santifica y le pertenece como su propiedad santificada. Y a los que Dios justifica también santifica, Romanos 8:30. En efecto, en cuanto a acción de Dios en el ser humano, la santificación indica una relación y una pertenencia. Y si además consideramos que el mundo entero es su propiedad, entonces la tierra y toda la vida en ella debe ser considerada santa. Aún más, si el Espíritu Santo es el Espíritu de la vida, Juan 4 y Salmo 36, entonces el nombre Espíritu Santo le viene de la experiencia de la santificación de la vida por Dios y para Dios. Así pues, toda vida es experimentada como vida en el Espíritu en el amplio espacio donde no hay estrechez. El Espíritu nos rodea por todas partes y santifica todo nuestro entorno. Un abordaje integral de la santificación debe ser comprendida del Espíritu de Cristo como nuestra fuerza vital inmanente y del Espíritu de Dios como nuestro ámbito vital trascendente. Dado que la Iglesia es el cuerpo de Cristo en la comunión del Espíritu Santo, entonces equivale decir que la Iglesia es comunidad de vida y la vida es comunidad. Entonces, la comunidad de la Iglesia está llamada a comunicar la vida. Así como el espíritu de la creación crea comunidades de vida entre los seres vivientes, también el espíritu de la regeneración y santificación crea comunidades de vida entre los seres humanos. Y lo mismo también entre los seres humanos y toda la creación. En este sentido, la Iglesia está llamada a crear comunidades de vida armónica entre los seres humanos y todo su entorno vital. Ahí traté de hacer un esquemita como para sintetizar lo que venimos diciendo. El problema de la escinsión entre el Espíritu Santo de la Iglesia y el Espíritu Creador del mundo como separado, lleva a que la Iglesia esté escindida del mundo, como se puede ver ahí en el esquema. De manera que el Espíritu Santo es monopolio de la Iglesia y para la Iglesia desvinculado del mundo, de la sociedad, de la cultura y de la creación. Pero eso es una comprensión donde la Iglesia queda escindida de su lugar a la cual debe transmitir la vida y santificar el mundo. Por eso una propuesta, en lugar de Dios sobre el mundo o frente al mundo, tenemos que pensar en un Dios con y en su mundo. En este sentido, la Iglesia está en el centro del mundo, de la creación. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo que santifica, es el mismo al Espíritu Creador, el Ruach de Yahvé. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu Creador. Si el Espíritu Santo es el mismo que el Espíritu que crea la vida, la santidad de la vida es la gran tarea de la Iglesia, santificar la vida. Pero no solo la vida humana, sino la vida en la totalidad de la creación de Dios. Hay que tener una mirada perijorética de Dios con el mundo, es decir, Dios intercomunicado, ¿no? En el mundo, donde el mundo está en Dios y no desvinculado de Dios. Muchas gracias.